Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto saludarlos. Aunque no nos pueda ver, pero ahí está. Dios los bendiga. El Señor respalde todo lo que hagan. De hecho, lo ha hecho, ¿verdad? Ha respaldado sus actividades, ha respaldado su hogar, los han respaldado con sus hijos y que el Señor continúe haciendo eso. Así es que, hermanos, vamos a darle la gloria al Señor. Amén. Padre, muchas gracias. Gracias por los hermanos que ya están ahí, por los que se van a conectar, por las personas que luego nos van a ver, que van a estar atentos a la palabra. Los bendecimos desde ya. Sabemos que la palabra es viva, es eficaz, y la palabra va a hacer aquello por lo cual es enviada en el corazón de cada uno de los que ven las transmisiones. No solo las nuestras, las de otros pastores, las de otros hermanos, porque la palabra es viva y la palabra es eficaz. Independientemente por la boca de quien salga, es la verdad y la vida. Así es que te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Este tiempo, Señor, es para ti, para que nosotros oigamos tu palabra. Así es que te lo hemos dedicado y gracias porque podemos hacerlo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hermanos, ¿se recuerdan ustedes ayer? El hermano pastor empezó a hablar de Efesios 5 y él inició desde el capítulo del versículo 1, pero ese es el centro de lo que el pastor empezó a predicar, era el 5, 15 y 16, que dice: por tanto tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y cuando en la mañana me decía, ese texto que mencionó el hermano, yo lo tengo apuntado. Y hablando de lo que en un momentito que estábamos escuchando en la mañana la prédica, me venía a memoria lo que él ha estado enseñando de lo que dicen los hebreos, que es el libro de Proverbios, el libro de los contrastes, el libro de las comparaciones. Y me parece que él le decía, no sé si fue ayer en la mañana que le decía, o sea que prácticamente toda la palabra es un proverbio, porque aquí dice, por tanto, tengan cuidado cómo vamos a caminar, cómo vamos a andar, no como a insensatos, sino como a sabios. Y también dice, aprovechando bien el tiempo. Bueno, entonces el punto es, bueno, ya sabemos que tenemos que tener cuidado y no tenemos que caminar como insensatos, tenemos que caminar como sabios, pero eso es como darle a una persona los elementos para que haga una comida, pero que no se le diga cuáles son los pasos a seguir. Solo le diga, mire, aquí está esto y usted tiene que elaborar tal cosa, y no sabe realmente qué pasos hay que seguir. Por eso el hermano pastor empezaba con Efesios 5:1 y dejó algo ahí en el tintero que dijo, mañana lo vamos a ver, y pues yo estaba poniendo atención y eso es lo que vamos a hacer. ¿Amén? Y dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo primero que tenemos que hacer,
Tenemos que verlo e imitarlo. Aquí no hay nada que yo tenga que inventarme, ni que yo vaya a pensar hacer esto, tal vez es bueno. No. Simple y sencillamente tengo que ser, como dice aquí, imitadores. Y la palabra en griego es mimetes. Mimetes porque en la segunda E lleva la tilde. ¿Qué es un imitador? Es seguir, es un mimo. En el buen sentido siempre de la palabra. Se usa en exhortaciones acompañado siempre del verbo ser, que es ginomai, que es venir a ser en un tiempo continuo. O sea, que el imitarlo a él es siempre, no solo en algunas cosas, es siempre, es en todo. Amén. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Aquí no hay nada que tengamos que inventar. Aquí todo lo ha dado Él. Lo único que tenemos que hacer es imitarlo a Él. Y para imitarlo a Él, tenemos que posar nuestros ojos en la palabra y dejar que el Espíritu Santo nos la revele. Y para que Él nos revele la palabra, tenemos que ser adiestrados. Primero tenemos que sentarnos a escuchar, tenemos que ser buenos discípulos, que recibir enseñanza para que el Espíritu Santo con la palabra que nosotros estemos oyendo inteligentemente, nos va a ir abriendo el panorama, nos va a ir abriendo las escrituras para saber cómo debemos realmente imitarlo. Entonces, Efesios 5:2 dice, y anden en amor, así como Cristo los amó y se dio a sí mismo por ustedes, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y se recuerda que el hermano pastor decía, esto hay que verlo detenidamente. Y esa palabra entregó es paradinomi, que quiere decir rendirse, ceder, es confiar. Miren, hermanos, tenemos que andar en amor como Él también lo hizo, que se entregó. O sea que no es un amor, siempre lo ha dicho el hermano pastor, no es un sentimiento que sentimos aquí, que el corazón nos late más rápidamente, como que nos ahogamos, ¿verdad? No es eso. El estar, el andar en amor es lo que Él hizo. Él se rindió por nosotros. Dijo, pues yo me voy a humillar, yo voy a ceder lo que dice Filipenses 2:5, usted lo sabe, porque voy a confiar en que estos humanos van a tener entendimiento y van a transmitir, porque también la palabra quiere decir transmitir el mensaje de salvación. Se los voy a encomendar, se los voy a enseñar, se los voy a entregar, se los voy a exponer a los maduros para que ellos lo puedan transmitir. Todas las palabras que le dije son acepciones de se entregó. Todas esas palabras que escuchó están escritas ahí. Amén. Y dice, asimismo, Jeau
tú, así se escribe, como yo se lo pronuncié, que quiere decir yo mismo. A él nadie le retorció el brazo para que lo hiciera, para que viniera a hacer ese sacrificio. Él mismo decidió por su propia cuenta, porque así dice, propia cuenta, por su propia opinión, ¿también? Porque cuando esto se decidió, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaba uno solo. Amén. Y es un pronombre reflexivo de sí mismo, que también, fíjense hermanos, que se traduce suyos. Se traduce suyo propio. Por eso es que la palabra dice, ¿cómo no va a decir la palabra si él por sí mismo se entregó por nosotros? Dice, a lo suyo vino, ¿sí? Y los suyos no lo conocieron. Nosotros somos propiedad de él. Desde el momento en que él decidió que se iba a entregar, porque nosotros fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo. Miren este plan tan precioso. Y muchas veces nosotros nos ponemos decaídos, tristes, abatidos, muchos desesperados, temerosos últimamente. Pero si nosotros fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo, nos hizo suyos. No hay cabida, no debería de haber cabida para tener temor, sino para saber quiénes somos. Somos hermanos especiales, escogidos en él antes de la fundación del mundo. Nos escogió. ¿Cómo hizo la elección? Yo se lo vamos a preguntar cuando lleguemos, ¿cómo hizo esa elección? Porque me escogió a mí. ¿Qué características buscaría él? Yo no sé. Nada bueno, seguramente porque él, para tener misericordia de mí. Entonces, dice, sigamos con Efesios 5:3, porque está hablando que seamos imitadores, que andemos en amor, pero se recuerda usted que estábamos hablando del versículo 15, que tuviéramos cuidado como andamos, no como insensatos. Y aquí viene así como con un balde de agua fría, ¿verdad? Que de repente cae el balde de agua fría, viene el contraste de Efesios 5:4, de Efesios 5:3. Pero fornicación, mire pues, son cosas que se tienen que ir desacomodando de nuestra alma, tienen que irse erradicando de nuestra alma, tienen que, como lo que dice Jeremías 1:10, arrancando, destruyendo. Y dice, pero fornicación y toda inmundicia. Y alguno podrá decir, fornicación no tengo. Inmundicia no tengo, como que el Señor nos puso a hacerle una comita y una X. No. Eso son cosas que el hombre desde su caída, estamos hablando hombre y mujer, desde su caída tiene esas terminales.
que bendito Dios en algunos de nosotros no se hayan desarrollado es una bendición por la cual nosotros deberíamos de estar agradecidos. Pero no podemos decir que nunca lo vamos a hacer, porque nosotros no nos conocemos. Nuestra alma, dice la palabra, hablando metafóricamente, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. No nos conocemos nosotros a nosotros mismos. No nos conocemos. No sabemos de qué podemos ser capaces. Entonces dice, avaricia. Estas cosas ni aún se nombren entre ustedes como conviene a los santos. Esas cosas, pero están escritas. El apóstol dice, estas no deberían ni de mencionarse dentro de los santos, pero están escritas. ¿Qué será? ¿Por qué será que están escritas? Miremos, me gusta el segundo párrafo en algunas Biblias que yo apunté, por ejemplo, la Biblia Arcas Fernández. Así deben de comportarse los creyentes, en lugar de que dice como conviene a los santos, porque esto no se nombra entre ustedes, porque esas cosas no son para ustedes. Y dice, tales pecados, dice la NTV, no tienen lugar en el pueblo de Dios. Debería de ser así. La la Biblia Torres Amat, que es la misma de oro, dice también. Dice, como corresponde a quienes Dios ha hecho santos. Estas cosas ni siquiera se deberían de mencionar entre nosotros, entre los que Dios ha hecho santos. Porque estas cosas literalmente no deberían de corresponder a los hijos de Dios. Lamentablemente, hermanos, se han infiltrado dentro del pueblo. Porque los que estamos ahí somos humanos. Y no todos dejamos que aquella planta que el Padre no ha plantado sea arrancada. No todos dejamos que el Señor derribe los fundamentos generacionales. Por eso es que muchas veces cobran vida las herencias. Y dice el 5:4. Miren pues, no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Como que, ¿por qué está escrito eso? Si eso lo hace el mundo. Sí, eso lo hace el mundo, pero el mundo está en nosotros. Muchas veces seguimos amando al mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Por eso es que nos hablan así. Eso no es para el que pasa por ahí solo viendo que estamos antes, ahorita no, que estábamos aplaudiendo, cantando, danzando o escuchando la palabra. No, es para nosotros. Porque nosotros tenemos que ir desalojando a medida que vamos entendiendo la palabra. Tenemos que ir desalojando al mundo de nosotros. Claro está, quien nos va a auxiliar es el Espíritu Santo, el que al final de las cansadas lo va a hacer.
pero nosotros vamos a darle el espacio para que lo haga. Nosotros vamos a cederle el espacio para que lo haga. No vamos a estar de tira y encoge el Espíritu Santo queriéndonos arrancar y nosotros queriendo jalar al otro extremo para que no se lleve lo que hay del mundo en nosotros. ¿Verdad? Entonces, hermanos, continuemos estamos en el 4, ¿verdad? Dice que demos gracias, tenemos que usar nuestra boca para dar gracias a Dios. Nuestra boca. ¿Se acuerda usted lo que dice Santiago? Dice Santiago que con la boca, hablando con ella bendecimos a Dios el Padre. Pero otra vez un contraste con nuestra boca. Mire pues, dice allá, ustedes no digan malas palabras, no digan tonterías, no digan vulgaridades. Eso no es correcto. Porque Santiago dice que con la boca bendecimos al Dios y Padre, pero con ella maldecimos al prójimo. Otra vez un proverbio, mire, un contraste. Mire. Mire, hermano, es así como que antagónico, ¿verdad? No, nada que ver una cosa con la otra, pero está escrito, porque se da, sucede, me ha sucedido a mí, le ha sucedido a aquel, a aquella, a usted no sé, pero sucede. Entonces, fíjese que dice que al prójimo que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Usted se recuerda que eso dice en Génesis 1, 26 y 27, ¿verdad? Eso salió del pensamiento de Dios. Eso salió de la boca de Dios. Y con nuestra boca, hermanos, podemos nosotros decir lo que Él bendijo desde cuando hizo al hombre. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Y nos atrevemos a hacer tales cosas. Sabiendo que no solo lo dijo Él en los inicios de la fundación del mundo cuando hizo al hombre. Luego lo dio como ley. Un mandamiento lo dio allá en Levítico 19, 18. Y luego le vino a poner la tapa al pomo Jesús. ¿Se recuerdan ustedes Mateo 22, 37, 38, 39? Y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es igual a este. Y a tu prójimo. Mire el contraste que nosotros como humanos sufrimos constantemente. Qué difícil enfrentarse a eso, de verdad, hermanos. Difícil saber quién soy delante de Dios, porque para mí la palabra es el espejo. Yo cuando me paré el espejo me peiné, me puse una colita, me recogí el cabello, yo sé cómo me lo puse. Pero la palabra eso está haciendo conmigo también. Me está diciendo cómo estoy delante de Dios. Me está mostrando mi condición delante de Dios. Lo osada humanamente que yo he sido muchas veces.
contradiciendo lo que Él dijo, salió de su boca, lo dejó escrito, lo dejó establecido. Amén. El 3:10. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, no es correcto que las cosas sean de esta manera, dice la palabra. No es correcto. Muchas veces decimos, Señor, pero sí, yo de verdad te busco, yo oro, yo te alabo, yo me quebranto delante de ti y escucho la palabra pero sabe una cosa, deberíamos nosotros durante el día escucharnos. O en estos tiempos es más fácil. Durante el día pongamos la grabadora del teléfono. Grabémonos para oír lo que sale de nuestra boca. Entonces, al final del día, escuchar lo que dijimos. Eso va a ser. Vamos a poder entender por qué muchas veces de nuestra vida estancada. Porque muchas veces, por más que querramos y le lloremos al Señor o tenemos alguna necesidad y vamos a buscar al Señor y sentimos que no se escucha el Señor, que mi petición, que mi oración, que mi clamor se quedó nada más aquí en el aire. No le escuchó el Señor. Tenemos que oírnos. Tenemos que oír lo que nuestra boca dice para entender por qué nuestra vida muchas veces espiritualmente no avanza. Y de repente sentimos que tocamos la gloria del Señor porque el Señor nos habló, porque el Señor nos usó, porque el Señor... Pero eso se esfuma en un decir amén. Sigamos, hermano. El 10. ¿Acaso una fuente, estamos hablando de Santiago, acaso una fuente hecha agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos, ¿puede un árbol de higos producir aceitunas? ¿O una vid higos? Tampoco el agua salada produce agua potable. Amén. Entonces, hermanos, mire lo que yo le decía. Nuestra boca ha hablado tantas cosas que muchas veces cuando vamos a la palabra, cuando queremos acercarnos al Señor, cuando hay situaciones difíciles que queremos encontrar una palabra de consuelo, una palabra que nos sostenga, que se haga vida en nuestra vida. Por ejemplo, vamos a leer Salmo 33 del 10 al 20. Mire esto. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El rey no se salva por su gran ejército, ni es liberado el valiente por su fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede liberar. Para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Mire,
Y si nuestra boca ha bendecido y ha maldecido, ¿será que nuestra alma espera al Señor? Antes bien, vamos a crearnos falsa esperanza de victoria, como dice la palabra. Y como el caballo con toda su fuerza, ni aún puede liberarnos. Porque el Señor dice, porque el reino se salva por el gran ejército que tiene. Nosotros, con humillarnos, con reconocer, con volvernos al Señor, con hacer metanoia, con cambiar de mente, con cambiar de actitud. Entonces allí vamos a poder decir, mi alma o nuestra alma espera en el Señor, porque Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. Él nos va a conservar vivos en tiempo de hambre, Él va a poner comida en nuestra mesa, Él nos va a guardar en tiempo de pandemia, en tiempo de necesidad, Él escuchará. Pero ¿y si nuestra boca se abre para maldecir? Mire, Efesios 5:6, que nadie nos engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean participantes con ellos. Porque antes eran tinieblas, pero ahora, antes eran tinieblas ustedes, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Pero mire, hermano, me quiero detener en esto, porque dice que nadie los engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas la ira del Señor viene sobre los hijos de desobediencia. El que desobedece, hermanos, es aquella persona que se le ha dado una instrucción clara, precisa, se le dan lineamientos, se le dice que tiene que hacer así claro y conciso. Pero simple y sencillamente no quiso obedecer. Sencillo como no quiero hacer eso. Ya. Ustedes se recuerdan, hay una parábola de un padre de familia que le pidió a su hijo que fuera a su terreno, a cuidarlo, a limpiarlo. Y él dijo, no, yo no quiero, yo no voy. Pero el otro dijo, sí, yo sí voy, yo voy a ir. El que dijo que no quería ir se arrepintió. Y ha de haber dicho, ha de haber pensado, yo, ¿cómo le dije eso a mi papá? No, voy a ir, voy a obedecer, eso fue lo que mi papá, la orden que dio mi papá, voy a ir y lo voy a hacer. El otro que dijo que sí lo iba a hacer, sencillamente, ya no lo quiso hacer. Entonces, el padre de familia habló y hubo uno que obedeció, aunque inicialmente se resistió, pero obedeció, se arrepintió y obedeció. Pero el otro que no puso ninguna resistencia, no obedeció. Entonces aquí está hablando de alguien que ya se le dio instrucciones, el que obedece. Por tanto, ustedes no sean participantes con ellos. Mire, pues, esto no significa que si usted conoce a personas así, no significa que usted diga, uy, con eso ni lo miro, ni me junto, no significa eso. Significa que nosotros ya no podemos hacer
lo que ellos hacen, la forma en que ellos actúan. Porque mire pues, porque ustedes antes eran así, o sea, eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden entonces como hijos de luz. Porque el fruto de la luz, aquí hay un fruto, consiste en toda bondad, en justicia y en verdad. Y si tenemos ese fruto de la luz, no es como decía el pastor, no sé si fue la semana pasada o antepasada, cuando habló que no se esconde una lámpara abajo de un almud, de un cajón, sino tenemos que sacarla para que el desobediente, para el que anda en tinieblas, vea la luz verdadera, conozca la justicia y conozca la bondad. Porque Filipenses dice para que nosotros seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual tenemos que resplandecer. Como, ¿dónde vamos a resplandecer entonces? Apartándonos, escondiéndonos, no es ni hay que verlo, ni Dios, ni no lo vemos, no. Como luminares en el mundo, y cuando está hablando de luminares en el mundo, no es como las estrellas de la televisión, que ellas brillan por su propia luz para que toda la gente los vea, los aplaudan, sean sus ídolos. Y no. Nosotros, esta luz que vamos a dar no es nuestra, no es propia, la luz de la palabra. El que va a resplandecer, el que va a salir, al que se le va a dar la gloria y la honra es al Señor, no a nosotros. Nosotros solo tenemos que ser el medio, únicamente, para que esta gente que anda en tinieblas como nosotros anduvimos en un tiempo, conozcan la bondad, la justicia, la verdad, la gracia de Dios. Amén. Entonces dice, examinémonos. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Ya hemos venido diciendo. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Lo estamos diciendo desde el principio de Efesios 5, que seamos imitadores, que andemos en amor, que nos aparten, que el mundo salga de nosotros. Amén. Y yo creo que ya no me va a dar tiempo, porque ya no me queda mucho tiempo, pero eso me quedan 5 minutos. Solo les voy a hablar del último versículo, porque dice, saltémonos al 5:17. Así pues, no sean necios. Aquí hay otro contraste. No sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. No seamos necios, seamos entendidos. Aquí hay otro proverbio, ¿saben? Porque el entendido va a saber cuál es la voluntad de Dios. Y como prioridad, tenemos que saber que ahí en Romanos 12:2 nos dice el apóstol que nosotros no debemos adaptarnos a este mundo. Nos tenemos que transformar mediante la renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Si no nos renovamos, si no hay mente renovada, no vamos a saber que hay una voluntad de Dios que es buena, que es aceptable y que es perfecta. Eso solo la mente renovada, no aquellos desobedientes, no los que andan en tinieblas. Ellos no pueden entender. O sea que si nosotros aún hay tinieblas, que si aún somos desobedientes a la palabra, no vamos a poder entender. Porque no nos hemos renovado en el espíritu de nuestra mente.
Si no estamos renovados en el espíritu de nuestra mente, no podemos verificar que hay una voluntad que es buena, que es aceptable, que es perfecta. Por lo tanto, dice en 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Y santificarnos, dice, es decir, que nos abstengamos de inmoralidades. Ya me dio. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Miren, me quedé sin garganta. Dios les bendiga, les guarde y que los respalde en su caminar. Que guarde su entrada, que guarde su salida, que guarde a sus esposos, a las hermanas, que a los hermanos les guarde sus esposas, a sus hijos, y que el Espíritu del Señor visite sus hogares con paz, con gozo, con bendición, a cada uno de los que nos están escuchando, sea quien sea. Sea quien nos esté viendo o nos vaya a ver, deje que el Espíritu de Dios visite su vida, lo visite a usted primero, porque si lo visita a usted primero, va a visitar toda su casa. Padre, muchas gracias. Gracias por el privilegio, Señor. Gracias por el privilegio de estar aquí con mis hermanos, deleitándonos con tu palabra, sabiendo cuál es tu buena voluntad, la que es agradable, la que es perfecta, que tenemos que apartarnos de las tinieblas día a día, Señor, que las tinieblas tienen que ir saliendo de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendiciones, hermanos, y saludos a cada uno. Amén y amén. Un abrazo a la distancia. Amén.